Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Malaquías capítulo 3, verso 13. Malaquías capítulo 3, verso 13. Vamos a continuar con nuestra serie, ¿cómo se mancha la adoración a Dios? Este es el tema número 13. Vamos a continuar con nuestro tema de la semana pasada, palabras violentas, segunda parte. Palabras violentas, segunda parte. Y vamos a analizar algunas de estas cosas que se han adentrado a la congregación, a la iglesia. Y que han hecho que la doctrina se esté tornando en un punto de clichés y de fábulas. En eso estamos llegando. Que ya, a mí me sorprende, pero los cristianos tienen muchos clichés. Por decir, yo vi una noticia que decía que un avión en Honduras se había partido a la mitad, lleno de cristianos, y que se estrelló el avión. Y al estrellarse el avión, pues se partió a la mitad. Pero dice, pero los cristianos, ninguno de ellos falleció. Es más, dice, ninguno de ellos sufrió una fractura por el accidente. Y eso es algo maravilloso, pero me sorprendió lo que decía después la noticia. Decía, ¿ya ven? Porque nos cubrimos con la sangre de Cristo, estos hombres no se murieron. Y yo dije, a ver, la noticia sí es espectacular, y ahí vemos cómo la mano de Dios actúa, pero ahí viene un cliché. Entonces quiere decir que si no se hubieran cubierto con la sangre de Cristo, ¿no se hubieran salvado? Ese es un cliché. Por decir, otro cliché que hay dentro de la iglesia es que si tú no oras bien a las 5 de la mañana, Dios no te escucha. Es que dice la Biblia que, oh Señor, de mañana, y la palabra mañana en el hebreo significa cuando aún no sale el sol. Entonces, pastor, o sea, en ese momento tiene más fuerza. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Y muchos argumentan eso. Yo no veo eso. Yo lo que veo es en el maestro, si todo el día se la pasaba hablando con gente, sanando gente, predicando el evangelio, ¿a qué horas tiene tiempo de orar? Pues dice la palabra que él sí iba a orar muy de mañana. ¿Por qué? Era el único momento que él tenía para, o sea, a lo mejor tú trabajas muy temprano y sales tal vez muy tarde, tú lo único que quieres llegar a hacer es descansar, y es normal. ¿Cuál sería el tiempo que tú tendrías para hablar con Dios? Pues tal vez muy de mañana. Pero ahí ese cliché. O sea, que como pasa que como en el tráfico, ¿no? A las 6 de la tarde, 5 de la tarde, hay un tráfico que no se puede. Y a las 6 de la mañana hay menos tráfico, entonces como que, ¿qué será? ¿Que en la mañana hay menos oraciones que en la tarde? Bueno, tú pones en tu horario, pero ¿qué pasa con los del otro lado del mundo? Que sí están orando, que son como las 5 de la tarde o son las 12 del día. Ellos también están orando, entonces ¿cómo lo hacemos ahí? ¿Te das cuenta que eso es un cliché? O sea, es algo que alguien dijo, que alguien razonó de esa manera y ya se metió a la iglesia. Entonces ya la gente pues ya empieza a decir así o empieza a pensar así. Entonces vamos a ver, por si hay una, para mí es pseudopastora, para mí, a lo mejor para otros no, pero para mí sí, porque se divorció y ahora dice, y ella dice que los diezmos son los impuestos del cielo. Porque donde ella rentó un local y tenía que juntar $25,000 mensuales para pagar todo eso. Entonces ellos, no, pues tienen que dar porque es como que los diezmos son los impuestos del cielo. ¿Dónde dice eso? O sea, hay muchas cosas, te das cuenta, hermano, que se han metido. Por decir otro es que ora en lenguas, porque así el diablo no te entiende.
Eso es un cliché, porque entonces ¿cómo tienta a los franceses? O a los holandeses, o a los rusos. Pues los rusos no hablan español. Entonces imagínate, tú en lengua te estás hablando en ruso, tal vez. No lo sé. ¿Pero es que el diablo no te entiende? Eso es un cliché, o sea, eso es algo que no tiene razón de ser. Entonces, ¿de dónde viene todo eso? Pues obviamente viene de la falta de estudio. El problema no es que lo digan, o sea, lo están diciendo en púlpitos. El problema es que la gente lo crea sin ton ni son, ni preguntarse si es verdad. Ok, entonces, Malaquías 3:13. Malaquías 3:13. Dice ahí: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. La semana pasada veíamos que cuando nos alejamos de la verdadera adoración empezamos a pensar que Dios es injusto. Y podemos llegar al punto, hermanos, de que nosotros dedicamos tiempo a Dios y nos sentimos perdedores. Podemos llegar a ese punto. O sea, quien a veces llega a ese razonamiento mucho más son los jóvenes. Porque como ven a otros jóvenes que se comportan de cierta manera y ellos no se comportan así, como que sienten que no obtienen lo que ellos quisieran. Ellos como que ponemos así en la balanza que si yo me porto de esta manera, me tiene que ir bien. Y si yo me porto mal, pues me tiene que ir mal. Esa sería la lógica. Pero vemos que no es así. Y créanme, yo también lo vi. Yo también cuando tenía 12, 13 años, lo veía. Y yo también pensaba que ir a la iglesia era injusto. Porque había primos míos, sobrinos míos, que no iban a la iglesia por XY razón. Y yo decía: pero ¿por qué a mí sí me obligan a venir a la iglesia y no me está yendo muy bien en la escuela? Y estos hombres, estas mujeres, pues no vienen a la iglesia por XY razón y pues les va muy bien. Dice que tienen muy buenas calificaciones, toda la cosa. Bueno, si eso es lo que pensamos en ese momento. Han pasado 20 años, hermanos, y entonces veo sus vidas y veo la mía, y hay mucha gran diferencia. O sea, las cosas no se van a ver en el momento. Tal vez tú como joven ves que no tienes resultados momentáneos, pero lo vas a ver con el tiempo. Que todo el tiempo que estás dedicando a Dios, en tu instrucción, en escuchar una clase de instituto bíblico, en escuchar varias prédicas, eso no lo ves, el resultado no lo ves inmediato, pero lo vas a ver en unos años. Y te vas a dar cuenta que aquellas personas que a lo mejor las veías y las envidiabas, van a estar en un tris. Porque todo el que no tiene a Dios va a perecer. Eso es, tenlo bien en claro. Entonces empezamos a anhelar ser como nuestros enemigos, ser como nuestros vecinos malvados, como el compañero de tu escuela, o como la compañera de trabajo tuya, o la vida de alguien de una película, ¿verdad? Porque al decir o pensar que Dios es injusto, empezamos a pensar que los que desobedecen a Dios tienen la vida perfecta. Esto es lo que empezamos a pensar, que los que desobedecen a Dios tienen la vida perfecta. Y entonces, si estamos en la congregación, si estamos en el servicio de la congregación, y sí, tal vez estoy dentro de algunas clases del instituto bíblico, sin embargo, eso ya dentro de mi corazón, ese pensamiento ya está allí, y conforme pasa el tiempo se va haciendo más fuerte. Y entonces empezamos a decir palabras sin sentido. Palabras donde decimos que yo tengo la razón y que Dios se está equivocando, que Dios es injusto, que Dios no ve mi trabajo, que Dios no ve mi esfuerzo, que Dios no ve mi sacrificio que estoy haciendo delante de Él. Pero hoy, hermanos, vamos a analizar algunas de estas palabras que se utilizan en las congregaciones. Incluso predicadores las dicen y parecen muy bíblicas, llenas de poder. Y hermanos, oye, una de las cosas que también me sorprende es que el cristianismo está lleno también de filosofías. ¿Qué cosa es la filosofía? Es amor a la sabiduría, es decir, razonamientos humanos. Y vamos a ver uno de ellos.
Por yo una vez se los menciono, pero los vamos a analizar más a fondo. El punto es que cuando dice la Biblia, ama a tu prójimo como a ti mismo, tú no puedes amar a tu prójimo si no te amas. O sea, tienes que aumentar tu autoestima. Tú tienes que amarte bien, o sea, dite cosas bonitas, o sea, dile, yo soy el mejor, yo soy el más amado por Dios, yo soy su angelito, yo soy su amada, la niña de sus ojos. Dite eso para que tú te ames y ya puedas amar a otros. Esa es una filosofía, parece lógico, pero hay una trampa ahí. Y vamos a analizarlo ahorita, pero vamos a ir primero a este versículo. 2 Timoteo 4:1. Entonces hay muchas cosas que se han metido a la iglesia. Filosofías, humanismo, materialismo, dualismo, gnosticismo. Se han metido muchas de esas cosas. Por decir, un pensamiento gnóstico es, perdona a Dios. Es que muchos no avanzan porque no perdonan a Dios. O sea, pues sí, a veces Dios se equivoca. ¿Perdón? ¿Se equivoca Dios? O sea, perdona a Dios. Y eso se ha dicho, hermanos. En serio. O sea, y es increíble que la gente diga, ay, no, sí, no lo había pensado así. No, a ver, razónalo. O sea, estamos hablando de Dios. El ser más santo del universo. Y santidad significa que Él nunca se equivoca. ¿Cómo crees que Dios se va a equivocar? No. Pero la gente dice, no, vamos a orar y vamos a perdonar a Dios. Por decir, apenas yo vi una noticia también, hermanos, donde un pastor decía, pseudo, porque ¿cómo es posible? Pero dice que se fue al infierno a matar al diablo. Y yo digo, o sea, a ver, ¿y cómo pueden creer eso la gente? O sea, es lo que me sorprende. ¿Cómo pueden creer eso? De que, no, si mi pastor fue a matar al diablo, o sea, ¿de dónde? Pero ¿sabes por qué pasa? Por esto, mira, porque lo que dice este versículo, 2 Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Eso es lo que está pasando, que no se está predicando la palabra. Por lo tanto, la gente quiere creer algo y cree lo que le es más fácil y lo que mejor le acomoda. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Significa, vendrá un tiempo donde ellos ya no les va a gustar. Ya no les va a gustar. O sea, como que van a decir, ay, no me gusta ir allí, porque nomás es puro regaño, ¿no? No, es que ese pastor nada más regaña, o sea, nada más nos dice, o sea, yo quiero que me animen, o sea, yo voy a la iglesia, o sea, ya aguanté a mi jefe en mi trabajo, que me esté grite y grite, que porque no hago tal cosa, y todavía tengo que venir a la iglesia a que me regañen. O sea, no, o sea, yo quiero un lugar donde pues la verdad me digan que pues yo voy a mejorar y que toda la cosa. No sufrirán la sana doctrina. Hermanos, la sana doctrina, una de sus características es que no acomoda muchas veces. O sea, como que dices, ay, no, es que eso es exagerado. Eso es como que, ay, pastor, como que siento que usted está amargado. Eso es lo que tiene la sana doctrina, hermanos. Que confronta, que te dice, ¿sabes que estás mal? Y entonces como que a veces nos sentimos incómodos, porque efectivamente estamos haciendo esto o estamos pensando esto. Esa es la característica de la sana doctrina, y muchos prefieren mejor retirarse, prefieren. O sea, tú lo ves que hay muchos que vienen solamente una vez y después ya no vienen. ¿Por qué? Pues no es tanto porque que digan, es que el lugar es muy chiquito o eso, no. Muchas veces es porque no les gusta la enseñanza, no les gusta que sea tan clara y que lo que digan allí es que esa es la vida que estoy llevando. Dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, va a haber maestros que les digan lo que quieren oír. Y eso está pasando. El evangelio de la prosperidad es eso. El evangelio o sea, ¿quién no quiere ser próspero? ¿Quién no quiere tener cosas? ¿Quién no quiere tener dinero? ¿Quién no quiere que digan, no, pues sí, o sea, yo soy un campeón, yo soy un diosito chiquito, yo soy un Jehová Junior? O sea, ¿quién no quiere escuchar eso?
Todo, no, pues sí me siento muy halagado. No, mira, otro cuate dijo así, es que, ¿sabes por qué vino Cristo? Porque Dios no se quería quedar solo en el universo, y por eso vino por ti. O sea, a ver, ¿qué dice la palabra? Que la tierra estaba desordenada y vacía, es decir, no había nada. Y ahí Dios seguía siendo Dios. O sea, Dios no necesita de mí, ni de la creación, ni de los ángeles, de nadie. De nadie, para ser Dios. Pero ver hasta qué punto hemos llegado. O sea, que esa gente empieza a pensar que Dios, o sea, que teníamos algo bueno en nosotros y por eso quiso Dios rescatarnos. Este pensamiento también. Es que Dios les da las batallas más fuertes a sus guerreros más fuertes. ¿Será? ¿Verdad? Sí, obviamente somos tentados de diferentes maneras. Sí, es obviamente que sí. Y hay tentaciones que tal vez a tu parecer parezcan muy fuertes y tal vez a mi parecer no. O sea, a lo mejor una tentación muy fuerte para ti sería, no sé, el refresco, por decir, ¿no? Que a lo mejor ya te dijeron que tienes la de a 20 y te dijeron que ya no más tanto azúcar. Porque puede afectar tus riñones, tu vista, no sé, tu fuerza. Y a lo mejor eso es una debilidad para ti porque tú siempre has tomado refresco. ¿No? O sea, tú dices, no, es que yo nada más veo Coca Light y me siento que, y a lo mejor para mí eso no es. O yo no tengo ningún problema. Pero esa es tu gran lucha para ti. Y a lo mejor la lucha que yo tengo la siento muy fuerte. Y para ti no, porque tú dices, yo no tengo esa debilidad. Por lo tanto, a mí se me hace algo que, ay, hermano, ¿cómo no puedes superar eso? ¿Te das cuenta? O sea, no es que haya más o menos. O sea, obviamente consecuencias, pues sí, hay tentaciones que traen peores consecuencias que otras. Pero la lucha, si lo vemos desde mi punto de vista o desde tu punto de vista, tu lucha va a ser muy fuerte. Y la mía, en mi punto de vista, va a ser muy fuerte. Entonces será o muchas veces dicen, es que el diablo conoce que Dios tiene un plan muy grande para ti. A ver, para empezar, Satanás no conoce el futuro. Satanás conoce tu pasado, conoce cómo fuiste. Y conforme a lo que te comportas, él sabe qué es lo que te duele. Él lo sabe, porque ha estudiado más de 2000 años al ser humano, lo conoce, sabe cómo es, sabe con qué tentaciones cae, lo sabe. Entonces, no es que él sepa tu futuro, no lo sabe. Entonces, es que Dios tiene un gran plan. Obviamente para todos tiene Dios un gran plan. Y que vamos a cumplir el objetivo, sí lo vamos a cumplir. De ti depende cómo. De ti depende cómo. Fíjate, qué gran diferencia. José, ¿cuál era el plan de Dios para él? Que fuera alguien que salvara a un pueblo de una hambruna. Salvar a un pueblo, no ser rey, salvar a un pueblo, porque ese es el objetivo. El objetivo es salvar a un pueblo. Pasó por ciertas cosas que podían haber estorbado su objetivo. ¿Cuál? La mujer de Potifar, amargarse contra sus hermanos, amargarse contra Dios porque al resistirse a la tentación fue echado en la cárcel. Entonces todo eso puede ser que le estorbara llegar al objetivo. Entonces, ¿cómo iba a llegar al objetivo? Amargado, con la vida, con Dios, enojado, que le vale todo. Entonces, ¿tú piensas que Dios quería que llegara él así? No. ¿Quién tomó la decisión de no amargarse? Él. Decidió perdonar a sus hermanos. Porque al final le dice, ¿sabes qué? Dios me puso aquí y ustedes no me vendieron. Dios me trajo aquí para hacer esto, para salvar a muchos. Ese era el objetivo. El objetivo de José era salvar a un pueblo de una hambruna. Lo mismo, Sansón, ¿cuál era su objetivo? Salvar a Israel de los filisteos. Sin embargo, él tomó decisiones erróneas. ¿Cumplió el objetivo? Sí, dice que cuando murió, mató más que cuando vivía. Pero qué manera de terminar. No hay mucha alabanza en cómo terminó. ¿Te das cuenta? ¿Se cumple el objetivo? Sí, se va a cumplir. De ti depende cómo. ¿Cómo? Cedes a la tentación, las decisiones que tomas,
si dependes de Dios o no, cosas así. Dice ahí, versículo 4, dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué cosa es una fábula? Es algo que es una narración que no es mentira, que es una mentira. Por decir, la Caperucita Roja es una fábula, porque, abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? ¿Y qué le responde el lobo? Para verte mejor. ¿Un lobo habla? No, eso es una fábula. Eso es una fábula, eso es algo que no es verdad. Es eso. Entonces, hoy las iglesias están llenas de fábulas. Como nos fuimos al infierno, y ahí vimos, el infierno tiene 6 brazos. ¿Saben quién pensaba así del infierno? Los griegos. Los griegos pensaban así. Y que en un lugar había uno que los que no diezmaban y eran avaros allí los castigaban, y había otro que se dedicaba, que si fue prostituta, y entonces allí una y otra vez hacía las cosas y hasta que se cansaba, ya no quería. Ok, vamos a suponer que sí se fueron. ¿En qué me ayuda a mí y a ti saber del infierno si no vamos para allá? Por la obra de Cristo. Yo no voy para allá. Mi heredad está en los cielos. No, pues para que temas. Sí. Pero más bien, el infierno es para que sepamos de dónde Cristo nos ha rescatado. Porque sí te rescató de tu vana manera de vivir, pero más que nada te rescató de una eternidad en el infierno. De eso nos rescató Cristo. O sea, y es tan grande el castigo que ¿qué se necesitó? La sangre del Hijo de Dios. O sea, quiere decir que el infierno es algo que de verdad no lo podemos imaginar. En verdad. Lo que te puedas imaginar, el castigo más grave que te puedas imaginar, es corto con lo que el infierno es. Dice ahí, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, hoy los cristianos quieren como soluciones mágicas, ¿verdad? Y que digan algo y entonces ya todo se arregle. Quiere que hagan ciertas cosas, pues entonces todo de alguna manera mejore. Y se olviden de quién es Dios, de lo que merece Dios, de lo que Dios debe ser en sus vidas, cosas así. Es por ello que la palabra debe estar presente, debe estar siempre exaltada, hermanos. ¿Por qué? Porque si no vamos a empezar a creer cosas que no tienen sentido, en verdad. Entonces, voy a iniciar con la primera. Por decir, la primera frase que a veces escuchamos y que hoy en día es así como que mucho que se repite. La primera frase que voy a analizar es esta: Dios cumplirá tus sueños. Si tienes un Dios grande, sueñan grande. Y toman su parte de los sueños de José. A ver, vamos a empezar por ahí. ¿Quién le dio esos sueños a José? Dios. Dios se los dio. O sea, no fue algo de que, no, pues si tú te duermes pensando en algo mucho, hasta sueñas con eso. Se imaginemos que tienes un problema familiar. Y tú estás en tu cama y te vas a dormir y estás pensando cómo solucionarlo. Y ya te duermes y hasta piensas en el problema. Entonces tú dices, no, yo voy a soñarme que estoy en un Rolls Royce. Estoy en un Camaro, ¿verdad? En un Camaro. Oh, sí, Señor, para tu gloria. Sueña en grande. ¿Así es? Para empezar, los sueños, pues sí, de Nabucodonosor, de José, de Jacob, eran sueños proféticos. Sueños que daban una visión a algo que Dios iba a hacer, no algo que ellos anhelaban. No algo que ellos anhelaban, sino algo que Dios iba a hacer. El sueño de Faraón, ¿quién iba a hacer todo eso? 7 vacas gordas, 7 vacas flacas. ¿Quién iba a hacer eso? Dios. ¿Quién le dio ese sueño a Faraón? ¿Para qué? Para que se preparara.
¿Quién le dio el sueño a José de que no, pues yo soñé que 11 estrellas, la luna y el sol se inclinaban ante mí? ¿Quién le dio ese sueño? Dios, a él. O sea, no es algo que él anhelaba de que me voy a dormir pensando que voy a gobernar México. O sea, por favor. Ellos toman eso. Pero mira, voy a citar algo. Anótalo. Hechos 13:21. Hechos 13:21. Estamos en el punto, Dios cumplirá tus sueños. Sueña en grande. Porque tienes un Dios grande. Vamos a ver si es cierto, ¿ah? Que suena muy así como que, no, pues sí. Ay, me siento animado. Porque estoy soñando en grande. Ay, tengo el sueño de ser el dueño de la empresa donde trabajo. Por la fe, lo tengo, lo recibo. A ver. Vamos a ver si sí. ¿Verdad? Dice ahí, Hechos 13:21, dice, aquí está hablando Esteban en su cátedra, y dice, luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Para qué lo levantó? ¿Para hacer sus sueños de David? No, para hacer lo que Dios quería. Por eso era el hombre conforme al corazón de Dios, Eso significa ser un hombre conforme al corazón de Dios, que es un hombre que a comparación de Saúl haría lo que Dios quería. Mira, por decir otro ejemplo, más adelante, Hechos capítulo 9, versículo 13, dice esto, dice, entonces Ananías respondió al Señor, aquí estamos viendo la conversión de Saulo, es lo que dice, he oído de muchos acerca de este hombre, está hablando de Saulo, cuántos males ha hecho tus santos en Jerusalén, y aún tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. A ver, pregunta, ¿Saulo soñó eso? Ay, soñé que padecía por Cristo. ¿Has soñado eso tú? ¿Que te queman los pies como Moctezuma? ¿Has soñado eso? Pues yo no. Entonces, ¿qué está cumpliendo aquí Saulo? ¿Sus sueños o la voluntad de Dios? ¿Se dan cuenta que nada que ver? Pero sueña en grande. No, nada más estás papaloteando lo que estás haciendo. Porque en fuera, no. Padecer creo que no es obvio, es obvio que no. Siempre soñar en grande, como dicen estos hombres, es que te sueñes en el carro de tus sueños, en la casa de tus sueños, el trabajo de tus sueños, pero jamás sufrir. ¿Cómo crees? Por eso son palabras violentas, hermanos, porque Dios nunca dijo eso. ¿Dónde dice eso? Pero bueno, pasamos a otra. Otra palabra violenta que muchos dicen. Dios te necesita. Dios te necesita a ti. ¿Será? Si así fuera, no sería Dios. Si Dios me necesitara a mí, no sería Dios. ¿Te acuerdas de ese pasaje? No lo traigo aquí, pero ¿te acuerdas de ese pasaje cuando Jesús entró por Jerusalén y gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor? Y entonces los fariseos le dijeron, Señor, ¿no ven lo que claman? Diles que se callen. Y Jesucristo les dijo, si ellos callan, aún las piedras clamarían. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que Dios no necesita de mí. Si yo me callara, mira, otro ejemplo, Balaam iba con el rey de Moab. Iba en el camino y se le puso un ángel enfrente. Iba sobre un asna. Y entonces el asna, al ver el ángel, primero se metió a un campo y dice que la azotó. Entonces ya
Después se le puso enfrente y iba en una vereda, entonces se le metió por la vereda y lo esquivó al ángel. Y después se le puso como en un túnel. Entonces ya no podía hacerse a ningún lado al otro. Entonces echó el asna. Entonces se bajó Balaam y la volvió a azotar, o sea, le pegó. Y entonces el asna que le habla. Y le dice, ¿por qué me golpeas? Dice, no, ¿por qué haces esto? Dice, si tuviera una espada te mataría. Y el asna le dice, ¿a poco yo siempre hago esto? Siempre que yo te he servido. Dice, yo siempre te hago esto. Y él se pone a pensar, o sea, a ver, si Dios quisiera hablarnos, hermanos, o sea, ocuparía un cotorro para hablarnos. Entonces que Dios le dice, no, si yo no predico nadie, por favor. Mira, segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 18. O sea, si Dios utilizó un asna, no, hombre, pues puede utilizar mis perritos de allá abajo, un cotorro, ¿qué se te ocurre? Un águila, un sopilote. O sea, ¿piensas que eso es difícil para Dios? No. Entonces, ¿dónde sacan? Dios te necesita. O sea, como si Dios dependiera de mí. Nada que ver. Segundo libro de Samuel 7:18. Dice ahí, y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Aquí el contexto es que David recibió promesa que él permanecería su trono para siempre. Y que siempre habría un hijo de él que se sentara en su trono, siempre hasta que llegara Cristo. Entonces, o sea, que no lo iba a desechar, que a pesar de todos los errores que él tuvo, Dios lo iba a hacer permanecer en el trono de David, o en el trono de Israel. Entonces David se siente halagado, porque él dice, Señor, ¿quién soy yo? O sea, a ver, ¿quién depende de quién? Pues David dependía de Dios. Por eso dice, ¿quién soy yo? Dice, y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón. Es que era el sueño de David. Era el sueño de David que, pues, que mi nieto pues quede. ¿Era el sueño de David? No, ese fue el deseo del corazón de Dios. Haciéndola saber a tu siervo, por tanto tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú. No hay como tú, o sea, no dependes de mí, tú no me necesitas a mí. Así como quitas a Saúl, me puedes quitar a mí. Y tú sigues siendo Dios. Ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Entonces, hermanos, entendamos esto, no se trata de mí, se trata de Él. No se trata de mí, se trata de Él. Pues Dios no me necesita. Dios no me necesita a mí. Yo necesito a Dios. Así de que no, pues muchas veces llegamos a pensar eso. Es que si yo no toco, nadie. Si yo no canto, nadie. No te creas tan importante. No te creas tan importante. Otra frase. Esta es la que te digo. Para amar a otro, debes amarte primero tú. Pues escuche coherente, ¿no? Es decir, ¿cómo me piden algo que no tengo? Pues hay que aumentar la autoestima. Y siempre te debes repetir que tú eres lo más importante. Tú mereces ser feliz. Tú mereces todo lo mejor. Repítete eso. O sea, repítelo una y otra vez hasta que te lo creas. Eso es lo único que está generando ese egoísmo. Mateo 22:34. Ahí está ese pasaje. Y quiero analizarlo un poquito ahí. Mateo 22:34. Que no, ¿me debo de amar a mí mismo primero? No.
No. Pero él dice que como a mí mismo. Mira, te voy a decir algo. Si no te amaras a ti mismo, ¿te echarías en el fuego? Si no te amaras a ti mismo, ¿no comerías? No es cierto, o sea, todos tenemos un amor propio, o sea, por eso nos cuidamos, por eso nos bañamos, recortamos las uñas, te arreglas el cabello, a veces te lo pintas, ¿no? Te echas delineador, agarras la cuchara y te las enchinas, ¿verdad? Como hombre, pues bueno, pues, te echas tu desodorante 7 machos, y luego agarras ¿cómo se llama? El perfume de los 7 espíritus de Dios, ¿verdad? Pues ahí, para que te lo eches y toda la cosa, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué haces eso? Ay, no seas vanidosa. No seas vanidoso. No, simplemente, pues, también, o sea, ahora sí que, ni modo que, o sea, tratas de cuidar tu punto personal, porque en una parte, pues, tratas de verte mejor. Aunque todos en un punto, todos, nos vemos al espejo y siempre encontramos una falla en nosotros. Ay, si tuviera el pelo lacio, si tuviera el pelo chino, si tuviera más pelo, si fuera blanquita, si fuera morenita, si fuera más alta, ¿no? Como la oreja de Van Gogh, ¿no? Si fuera más alta y un poco más lista y toda la cosa, ¿verdad? Y el hombre, no, pues si estuviera menos gordo, que se me sale la panza. No, tengo que hacer más ejercicio. No, ¿cómo se llama? No, pues es que como que siento que no se me ve el músculo. O dices, ay, no, es que a mí me gusta estar pachoncito, dicen. Yo he escuchado hombres que dicen así, me gusta estar pachoncito porque tenga que agarrarme mi mujer. Pues así muchos dicen. Ay, bueno, pero siempre encontrarás una falla en ti, o sea, habrá algo que tú quieras mejorar. Eso no significa que no te quieras, simplemente pues, que quisieras. Es que tenemos a veces una imagen, lo que pasa es que la belleza es relativa. Lo que para ti puede ser bello, para mí no. Por eso existen diferentes colores y diferentes tonalidades y diferentes modelos de autos, de casas, de pisos, de colores, por eso. Porque la belleza es relativa. O sea, hay hombres que les gustan las mujeres chaparritas, hay otros que les gustan altas, hay otros que les gustan gorditas, hay otros que les gustan flaquitas, hay otros que les gustan muy atléticas, hay otros que no. O sea, la belleza es relativa. Por eso tenemos ese pensamiento. Pero llegamos a este punto, dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Fíjate lo que le preguntó, ¿cuál es el gran mandamiento? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo, ¿le preguntaron eso a Jesús? No, sino que es como algo consecutivo, algo que va a venir si tú tienes el primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Entonces veamos, ellos dicen, bueno, ¿cómo vas a amar a tu prójimo si tú no te amas? No se puede, tienes que empezar primero contigo, amándote, sintiéndote importante, para que hagas sentir importante al otro. Y parece tener lógica. Sin embargo, hay que ver el contexto de lo que el maestro está diciendo. Le preguntaron por el gran mandamiento. Jesucristo agrega algo que viene como resultado. Tú no puedes amar a tu prójimo si no amas a Dios. No a ti, sino a Dios. Y eso lo dice claramente el apóstol Juan. Primera de Juan 4:7. Primera de Juan 4:7. Entonces no es que te ames a ti, tienes que amar a Dios. Primera de Juan 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Qué quiere decir eso? El primer mandamiento, el primer gran mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Si tú tienes eso presente,
Si tú amas a Dios de verdad, tú no vas a buscar el mal de tu prójimo. Y no es porque te ames a ti mismo, es porque amas a Dios. Y como amas a Dios, y quieres obedecerle, no buscas el mal de tu prójimo. O sea, no depende de que te ames a ti, depende de que ames a Dios. En esto se mostró el amor de Dios, versículo 9, para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. ¿Te das cuenta? O sea, si no tenemos a Dios y si no amamos a Dios, no tenemos la capacidad de amar a nadie. No tenemos esa capacidad de amar como Dios nos ha amado. O sea, no quiere decir que no amemos algo, sí. Amas tu coche, tu cartera, tu casa, tu perrito, sí. Pero no puedes llegar a ese amor que Dios te ha mostrado a ti, sino en el que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarla. Si Dios nos ha amado así, y tenemos el primer gran mandamiento, que ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué va a salir como resultado? Que ame yo a mi prójimo. Pero no puedes amar a tu prójimo si no te amas a ti mismo. No, hombre. El hombre se ama a sí mismo siempre. Él siempre quiere ganar, siempre quiere nunca salir perjudicado, él siempre quiere tener la razón, él siempre va al matrimonio a ser feliz, busca su trabajo para ser feliz, busca pareja por ser feliz. Eso es egoísmo. ¿Tú piensas que no se ama? Pero no sabe amar a nadie si no ama a Dios. Nadie ha visto a Dios jamás, versículo 12. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Qué quiere decir que se ha perfeccionado? Que tiene esas dos vertientes, vertiente para Dios y para mi prójimo. Por eso el amor en una pareja va a ser fuerte y va a crecer a medida que crezcan con Dios. Ese es el gran error que muchas parejas cometen. Sí, hay que alimentarse con flores y regalos y las palomitas del cine y que los hot dogs y las hamburguesas. Sí. Pero, eso es muy efímero. Porque ahorita con esta pandemia, imagínense cuántas parejas, o sea, los divorcios se dispararon. ¿Por qué? Porque tal vez dependían del dinero. Cuando el dinero se acabó, bye. Dependían de las salidas al cine. El cine quebró, bye también. Dependían del auto. Chocaron el auto, bye también. ¿Te das cuenta? O sea, el amor no puede depender de eso, debe depender de Dios. ¿Cómo es eso? Bueno, necesitamos ambos conocer a Dios. Y a medida que nuestro conocimiento y nuestro amor por Dios crezca, nuestro amor por nosotros crece. ¿Por qué? Porque tenemos esa capacidad, por el Espíritu Santo, de amar a mi prójimo, porque pues, a pesar de que es mi esposa o es tu pareja, es tu prójimo. Y tú vas a querer lo mejor para ella, ¿verdad? Pero ¿por qué hay gente que es cruel? Porque no conoce a Dios. Y como no conoce a Dios, no sabe amar, porque Dios es amor. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué depende amar a tu prójimo? ¿De que te ames a ti mismo? No, hombre. ¿Te superamas? Pues sí. Sino más bien depende de que tengamos el primer y gran mandamiento. Entonces, eso de que te tienes a ti y solo a ti es humanismo. Aguas con ese tipo de razonamientos, ¿eh? Y más ahorita que se ha metido mucho el feminismo, las mujeres tienen mucho eso. O sea, repítete, tú eres una leona. Tú eres una leona, o sea, a ti quiero que trate como cordero.
Nadie. Tú eres una leona. Tú puedes. Tú necesitas de esos hombres. No, tú eres más que ellos. Demuéstrales. O sea, oh, qué súper amor tienes. Pero te das cuenta que es cruel. Ese tipo de mujeres son crueles. No les importa a nadie más que ellas. Entonces, ¿por qué no pueden amar a otro si se aman buena a ellos mismas? Porque eso radica en el egoísmo. No tiene nada que ver con el amor. Otro más. Arrebata tu bendición. ¿Has escuchado esa? Arrebata la bendición. Hay bendiciones en el aire, arrebátalas. Y vamos a ese pasaje. Porque de verdad, esto está muy arraigado, en verdad. Mateo 11:11. Mateo 11:11. Ahí vemos ese pasaje. Dice, lo voy a leer rápidamente, porque ya se me está acabando el tiempo. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Ahí lo dice. ¿Ya ve, pastor? Ahí lo dice. Bueno, vamos a analizar primeramente. Para analizar un pasaje así, hermanos, vamos a analizar primeramente cuál es el contexto de ese pasaje, qué es lo que rodea ese pasaje. O sea, cuál es el contexto, es versículos arriba y versículos abajo. ¿De qué está hablando Jesús? No es bueno solamente tomar un verso aislado y decir, esto es aquí dice y ya. No, hay que ver de qué está hablando. Pues aquí, retomando aquí este punto, por si ese versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo ocupan mal. ¿Te imaginas? Vas al gimnasio, levántate 100 kilos, todo lo puedo en Cristo y ¿me los levanto? ¿Para eso se ocupa ese verso? No. Ay, no, es que no, pues yo no tengo experiencia en eso, todo lo puedes en Cristo, dilo, todo lo puedo en Cristo. No, ¿de qué está hablando ahí Pablo? El contexto. Está hablando de que él está adiestrado en la pobreza y en la riqueza, en tener mucho y en tener poco, en comer tortilla y bolillo, en comer frijoles y caviar. Todo lo puede en Cristo que le fortalece, sea cual sea la situación. A veces pues llegaba a un lugar y pues nada más tenía frijoles. Y precisamente cuando nada más hay frijoles se te antoja algo más, ¿no? Una carnita asada o la longanicita, pastor. Oh, sí. Unos taquitos. ¿Ah? O con sus nopalitos, ¿no? Tus frijoles refritos, nada más tienes frijoles. Bueno, ¿quién te va a hacer estar contento? Cristo, porque todo lo puedes en Cristo. No se refiere a que, no, pues te ponemos a te ponemos a construir un muro aquí. No, pastor, pero yo no sé de construcción, todo lo puedes en Cristo. No se refiere a eso. ¿Se das cuenta? No se refiere a eso. Ahora, aquí en este pasaje, solo el valiente lo arrebata. ¿A qué se refiere? Bueno, ¿cuál es el contexto? Bueno, Juan el Bautista estaba en la cárcel. Y entonces manda a algunos mensajeros a Jesús, estando en la cárcel, preguntando si él era el Mesías. O sea, era tanta su encarcelamiento que empieza un poco a dudar Juan el Bautista si él era el Mesías. Entonces Jesús lo confirma y le dice que díganle que los ciegos ven, los cojos andan, los muertos son resucitados. Díganle eso. Y él va a entender. Bueno. Entonces, fíjate, lo voy a leer en lenguaje actual para que lo entendamos un poco más este verso. Les aseguro que todavía no ha nacido un hombre más importante que Juan el Bautista. Pero en el reino de Dios, la persona menos importante es superior a Juan. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Y solo la gente valiente y decidida
logra formar parte de él. Ya entendemos otra cosa. ¿Qué quiere decir? Entonces, por lo general, los profetas tenían que ir a la gente para que los oyeran, ¿no? Malaquías, Jeremías, Isaías, Ezequiel, tenían que ir a la gente, y así dice el Señor. Pero en el caso de Juan el Bautista, la gente acudía a él en el desierto. Entonces, si hubiera sido una persona inestable, como las cañas de la ribera, que se inclinan hacia atrás y hacia adelante, como cualquier brisa, muchos no se hubieran tomado la molestia de ir a escucharlo. Si hubiera usado vestidos lujosos, en lugar de vestidos de pelo de camello y cuero, lo hubieran considerado como otro lacayo del rey Herodes. Y eso lo hubiera recibido desprecio. No, lo reconocieron como un profeta Juan, un mensajero de Dios, aunque no siempre les gustó lo que les dijo. Entonces, Juan era un valiente, ya que estaba en la cárcel, no por malhechor, sino porque le dijo a Herodes que no podía tener a su cuñada de mujer. Entonces Herodes lo encarceló y la cuñada lo mató, lo decapitó. Y alguien que de verdad quiere entrar en el reino de Dios tiene que ser como Juan el Bautista. ¿Cómo? Valiente. Hermanos, ser cristiano debes tú ser valiente. ¿Por qué? Porque vas a enfrentarte a toda la corriente que hay allá afuera. Y a veces, por no querer tener problemas, cedes. ¿No? Cedes, como que dices, no, pues yo no estoy, tú no puedes ser así, hermanos, tú no puedes ser así. ¿Qué opinas de la ideología de género? Bueno, pues mientras no se metan conmigo, pues yo no tengo problema. Tú no puedes ser así. Tampoco digo que hagas una marcha. Pero tú tienes que tener una idea bien clara de lo que es la verdad. No puedes ser relativista. Relativista es que, como que, pues me pongo donde me conviene. No. Tú tienes que tener una idea bien clara de qué es eso, porque eso va a atacar a tus hijos. Porque eso va a entrar a las escuelas. ¿Y qué vas a hacer? Yo sé que muchos han tenido problemas por lo del Día de Muertos. Porque a tus hijos, que concursos de ofrendas, no sé de dónde sacaron eso, pero bueno. Entonces mi hijo no va a participar, va a perder puntos. Y no, pues como mi hijo está en el cuadro de honor, ni modo que le bajen. Entonces, para ser cristiano hay que ser valiente. ¿Quieres ser parte del reino de Dios? Sí, hay que ser valiente. A eso se refiere. Cuando dice, arrebata la bendición, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Ahí cuando dice lo arrebatan, significa hay que ser valientes como Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un hombre valiente porque predicó del evangelio, y no solamente eso, sino que le dijo a Herodes que no le era lícito tener a su cuñada por mujer, que él estaba cometiendo adulterio. Por lo tanto, Herodes lo encarceló. Entonces, muchas veces por Cristo y por ser valientes vamos a sufrir ¿qué? Agravio. Vamos a sufrir muchas palabras que te van a herir, tal vez cosas que a lo mejor tú has escuchado de ti, que te dicen la monja, el onque moco, el cristianoide, el aleluya. Y como amas mucho a tu esposa, te dicen el que te domina tu mujer, ¿verdad? Te domina, ¿verdad? De que no, pues es que ¿vas a ir a esta fiesta o no? Pues lo voy a preguntar a mi esposa si quiere ir. ¡Ay, te manda, va! Te manda, ¿verdad? Tú tienes los pantalones. ¿O qué, se te caen? No, pues es que pues, todo lo platicamos juntos. No, me dice que te manda, ¿va? Te levantan la canasta, ¿verdad? ¿Te das cuenta? O sea, tú quieres llevar las cosas como Dios dice y el mundo lo va a tomar a mal. Sí, lo va a tomar a mal. Exagerada, tú eres la peor mamá del mundo, ¿verdad? La peor mamá del mundo, porque todas las niñas van a pijamadas y tu hija no. O sea, eso es normal, es algo cool, y tú eres la peor mamá del mundo. Porque es bien regañona, bien enojona, ¿verdad? A todos les diciendo que no, porque esto, que no, porque el otro. Ay, o sea, ¿quién te educó? Los cavernícolas, los picapiedra.
Sí, o sea, y tienes que ser valiente a veces para aguantar toda esa carrilla. Pero al final vas a ver que lo que siembras, cosechas. Voy a decir, vamos a analizar una más, pero te voy a decir algunas otras. No las vamos a analizar, pero te voy a decir otras. Por decir, otras. Dios sueña contigo. Dios sueña contigo. Otra. Dios sin nosotros no podría vivir. Dios sin nosotros no podría vivir. Otra. Cuando la iglesia canta, los ángeles se callan. Otra, el Espíritu te va a promover a un nivel superior. Otra, eres un campeón. ¿Sí? Repítete, eres un campeón. Otra, tenemos el ADN de Dios. Okay. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos, ya ves, eres hijo de Dios, por lo tanto eres un diosito. Jesús llora por tu sanidad. Otra palabra, Jesús llora por tu sanidad. Otra palabra violenta. Si no hablas en lenguas, no tienes el Espíritu Santo. Ese es otro que muchos dicen. Otra que muchos dicen. El peor enemigo de Satanás es una iglesia rica, ya que teniendo mucho dinero, la iglesia crece más. Por lo tanto, el diablo no quiere que demos dinero. El peor enemigo de Satanás es una iglesia rica, ya que teniendo mucho dinero, la iglesia crece más. Por lo tanto, el diablo no quiere que demos dinero. ¿Cómo ves? A ver, nomás voy a razonar aquí. ¿Cómo va a ser el enemigo de Satanás una iglesia rica cuando eso se lo ofreció a Jesús? ¿Te acuerdas cuando lo tentó? Dice que le mostró las ciudades y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado. O sea, le ofreció dinero. O sea, ¿cómo va a ser el enemigo de Satanás una iglesia rica si él controla todo ese sistema? Es ilógico. Es ilógico. Otro. Los pobres no heredarán el reino de Dios. ¿Cómo ves? Los pobres no heredarán el reino de Dios. Otro. Si estás enfermo, es que te falta fe. Si estás enfermo, es que te falta fe. Otro. Si eres pobre, la maldición de Dios está sobre ti. Otra. Esta también la he escuchado mucho. Dios no quiere que sufras. Dios no quiere que sufras. Otra, esta más. Aquí vamos a analizar estas dos. Por último. Si no lo declaras con tu boca, Dios no lo podrá hacer. ¿No te has escuchado esa? Si no lo declaras con tu boca, Dios no lo podrá hacer. Y también vamos a analizar esta frase igual en una misma. Otra frase que dicen muchos. Dios está atado por tus palabras. Dios está atado por tus palabras. O sea, Dios está esperando que lo digas. ¿Verdad? Híjole. Se la vuelan. Vamos a ver, quiero analizar este último punto. Porque muchos tienen esto de la confesión positiva, ¿verdad? Vamos a analizar qué es esto. Porque esta es una de las cosas más violentas que se han adentrado a la iglesia. La confesión positiva. Por si ellos toman este pasaje, Proverbios 18:21, que dice Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Nuevamente,
La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Eso es Proverbios 18:21. Lo voy a leer en las otras dos versiones. Lenguaje actual. La lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. ¿Ya ve? Los que no paran de hablar sufren las consecuencias. Bueno, aquí parece que lo dice, ¿verdad? Que bueno, yo debo de hablar vida. Por eso siempre bendigo a mis hijos, nunca los regaño, siempre les digo cosas bonitas para que les venga eso, y declaro bendición sobre ti, y que te venga lo mejor, y que te vaya siempre bien. Bueno, porque en mi boca y en mi lengua está el poder de la vida y la muerte. Bueno, voy a leer otro pasaje. Hay que leer varios pasajes de esto. Eclesiastés 10:12. Este pasaje está algo fuerte, pero es bueno, dice. Está en la palabra de Dios, ¿verdad? Dice: las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla, nociva. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? Mira, lo voy a leer en lenguaje actual. Fíjate cómo lo dice. A mí me sorprendió esta versión, pero bueno, escúchalo. Dice, lenguaje actual, Eclesiastés 10:12. Cuando el sabio habla, a todos les cae bien. ¿Ah? Cuando el tonto abre la boca, provoca su propia ruina. Porque comienza diciendo tonterías, o sea, comienza diciendo tonterías y acaba diciendo estupideces. Así lo dice, ¿eh? Así lo dice, si quieres búscalo. Así lo dice. Pero palabras no le faltan. ¿Ah? Así dice. Si quieres búscalo, Eclesiastés 10:12, el lenguaje actual. Así lo dice. Porque comienza diciendo tonterías y termina diciendo estupideces, pero palabras no le faltan. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar después? Nadie puede saberlo. Entonces, ¿a qué se refiere con la huida y la muerte? Pues a lo que hablas, que te puede traer una consecuencia buena, o si dices tonterías. Bueno, vamos a ver otro pasaje. ¿Ah? Proverbios 18:4. Proverbios 18:4. Le dije que ese pasaje estaba fuerte, pero pues, así lo dice. Dice, Proverbios 18:4. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre. O sea, la boca del hombre es como un manantial donde se le saca agua. Y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. O sea, si él tiene sabiduría, es un hombre centrado, ¿qué va a hablar? Si es una mujer centrada, ¿qué va a hablar? Cosas buenas. Tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Los labios del necio, dice, traen contienda. O sea, siempre mete la pata. Habla de más. Habla cosas que no le constan. Ofende. O sea, primero le recuerda a la autora de sus días y después piensa quién se lo hizo. Y date cuenta cómo es el lenguaje del día de hoy. Es un lenguaje de verdad muy pervertido. O sea, tienen palabras muy pegadas. Casi la mayoría. ¿No? O sea, tienen esa palabra, la palabrita más pegada es esa que parece nombre de animal. ¿No? Pero es con W, ¿no? Buey. Y digo buey porque buey es un animal. Ellos lo dicen de otra manera. Pero tú lo ves y todas las conversaciones así. No, es que yo le dije, güey, que no, que se pasaba, pero no, güey. O sea, y tú te das cuenta que, o sea, dices, este es un necio. O sea, de que me está hablando y hablando así. O sea, no sabe lo que dice. Nada más lo repite. No, es que yo le dije, no, pero no tiene nada de sabiduría, no razona, no ve cómo lo va a solucionar, sino que él ve cómo hacer más grande el problema. Dice el versículo 7, la boca del necio es quebrantamiento para sí,
y sus labios son lazos para su alma. Si las palabras del chismoso son como bocados suaves, pero penetran hasta las entrañas. Mira, voy a leerlo, este pasaje, palabra de Dios para todos. Las palabras del hombre son aguas profundas, manantial que fluye, fuente de sabiduría. No es bueno declarar inocente al culpable y no hacer justicia al que es honesto. El bruto abre la boca para meterse en líos. Nada más para eso abre la boca. En la lengua está el poder ¿de qué? De la vida y la muerte. O sea, a veces hablamos cosas que nada más nos meten en problemas. Dice, el bruto abre la boca para meterse en líos, con lo que dice se busca problemas. El bruto cae en su propia boca y con sus labios se destruye a sí mismo. ¿Verdad? O sea, nada más habla puras cosas sin sentido. Cosas que lo comprometen. Por esta. Vas a ver que por esta. O sea, se compromete y al final no cumple. Dice, los chismes son bocados exquisitos, pero ¿cómo te destruyen el alma? Ahí está la muerte, la vida y la muerte. ¿Ah? Entonces, ¿qué es la vida y la muerte? Bueno, que mi lengua me puede meter en problemas, porque no sé refrenarla, ¿verdad? Hablo cosas infladas que pues me traen después consecuencias, porque hablo sin pensar, hablo cosas que salen de mi imaginación, pero que no me corresponden a la realidad. Y muchas veces en eso pasa con los jóvenes. No, es que papá, tú no sabes, tú no viviste tú viviste en la época de los dinosaurios y pues o estamos en la época de las computadoras y tú no sabes. Entonces empieza a hablar cosas que no van de acuerdo con la realidad. Sí, ok, a lo mejor la tecnología ha avanzado, pero la moralidad y la conducta del hombre sigue siendo la misma. Entonces empieza a hablar cosas sin sentido y se empieza él a comprometer. Por eso, hermanos, dice el proverbio, mejor es tener dominio propio que el conquistar una ciudad. Mira, si tú sabes mejor saber hablar cuando debes hablar, te vas a meter en menos problemas de los que te has metido. Eso me da risa, muchas veces las mamás cuando van a la escuela. No, es que mi hijo me dijo, yo le creo. Y cuando sale que no es así, ya no saben qué decir. Porque con sus palabras ya sé que comprometieron. Y obviamente este pasaje es el más puntual de todos. Con esto vamos terminando. Santiago 3, versículo número 2. Voy a leer ese pasaje rápidamente, en traducción viviente. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pero si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlar todo. Podemos hacer que un caballo vaya donde queremos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire donde decía el capitán, por fuertes que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque, y la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida, porque el infierno mismo la enciende. ¿Qué quiere decir? Con la lengua puedes destruir un matrimonio, puedes destruir una persona. Con la lengua tú puedes destruir una congregación. Con la lengua. O sea, si no sabemos controlarla, puede traer muerte. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre, y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. ¿Ya? ¿Te das cuenta? En el poder de la lengua está la vida y la muerte. La vida alaba a Dios Padre, y la muerte es maldice. Y así
la bendición y la maldición salen de una misma boca. Sin duda, hermanos, eso no está bien. Dice, ¿acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua salada? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas y una vid higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Entonces, ¿será que Dios está atado a mis palabras? Para nada. El que se ata soy yo. El que se ata soy yo. Porque, ok, un golpe lo recoges, pero una palabra, ¿cómo la recoges? No. Diciendo tonterías o diciendo cosas que no me constan. Es como firmar un cheque que cuando lo cobren vendrá a reclamarme por las palabras que he dicho. Y que me traerán consecuencias. Y termino diciendo otras frases más y con eso terminamos. Por decir, hoy proclamamos libertad financiera. ¿Quién tiene deudas? Vengan al altar, se van a condonar. Otra, si viene Jesucristo mientras ves la televisión, no te vas. No, pues te imaginas, esta pantalla que yo tengo es como una televisión, tiene el mismo concepto. Entonces, si viene Cristo ahorita, ¿no me voy? Hermanos, por favor. 23, otro punto. Ya le dije 23 cosas. Otra, la 23, es, la alabanza es más importante que la predicación. No, hermanos, no. ¿Sabes por qué? Porque en la alabanza yo actúo. En la predicación es Dios quien me habla. 24, otro punto. Tuvimos un culto tan bendecido que ni siquiera nos dio tiempo de abrir la Biblia. Otro punto que otros dicen. Dios quiere que vivas como un príncipe porque eres hijo del rey. ¿Cómo ves? ¿Será? Este punto dice, Dios es un caballero, no hace nada en contra de tu voluntad. ¿Será? Híjole. Pregúntale a Job, ¿a poco tú piensas que él quería perderlo todo? Esta es la que ya te dije. Debemos perdonar a Dios. Debemos perdonar a Dios. Otro. Cristo quiere que todos se salven, pero el hombre tiene la última palabra. No. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. No se trata de lo que decidas, sino de lo que creas. De lo que creas. Fíjate. Otro. Y voy terminando. Si no alabas a Dios, el Señor se quedará triste. ¿De verdad quieres que Dios llore? El último. Atamos todo espíritu de enfermedad y te curamos con la sangre del Cordero. Hermanos, es algo que sucede por nuestros cuerpos débiles. Entonces, hermano, me llevaría toda la serie viendo y analizando todo esto. La pregunta para terminar es esta: ¿por qué se han sacado todas estas cosas tan nefastas y fuera de doctrina? Porque no hay estudio. Por eso se les dice, estudien. Ustedes se dan cuenta, y yo lo veo aquí, hermanos. Cuando hay personas aquí que no están estudiando, luego llegan conmigo y traen unos rollos, así como estos. O sea, podemos añadir otro a la lista. Es que Dios me dijo. Yo no estoy en desacuerdo y yo sí sé que Dios habla. Pero jamás te va a hablar algo que esté en contra de la Biblia. Jamás.
Cuando alguien te diga, es que Dios me dijo, te va a decir, le debes preguntar, ¿ah, sí? ¿Dónde te lo dijo? ¿En qué parte de la Biblia te lo dijo? No, es que estaba en mi baño, meditando en la mortalidad del cangrejo, y allí me habló Dios. Yo no dudo de eso, pero tienes que tener una base bíblica para eso. No es solamente Dios me dijo, no, pues de decirte, pues yo también te digo. Y esa es una frase que muchos han utilizado para hacer lo que quieren, ¿no? No, hermanos. Los hermanos, no nos cansemos de estudiar, de buscar, de tratar de comprender lo que Dios quiere. Eso nos va a librar de muchos errores. ¿Que vamos a tener errores? Pues sí, sí. Hay cosas que yo me he dado cuenta que he enseñado y que no son así. ¿Y qué vamos a hacer? Corregir. Lo mismo. Pero hermanos, hay muchas cosas que radican en el humanismo, feminismo, materialismo, gnosticismo, que no tienen nada que ver. Vamos a hablar, hermanos, y vamos a terminar este tiempo.